A través de los años se han grabado una infinidad de programas de televisión, así como de películas. En muchas han salido cuestiones sobrenaturales o paranormales, fantasmas para que seamos más claros. Por ejemplo, El Mago de Oz, que se habla de una escena muy mística en donde se ve en la parte de atrás una bruja que se supone no estaba ahí. Podríamos hablar también, por ejemplo, el caso de diferentes videos, Guns N' Roses, cuando estaban tocando el piano y de repente empieza a tocar el piano solo y la gente se quedó impactada. El mismo cantante fue así. México no está exento de este tipo de fenómenos paranormales. Cuando rentamos un foro, por ejemplo, como este, no sabemos la historia que puede haber atrás de este espectacular lugar. Así sucedió en un reality show hace varios años, donde una gran productora, Rocío Campo, renta una casa en Ciudad de México en el área del Pedregal de San Ángel. Todo estaba puesto y estaba listo para llevar a cabo uno de los mejores realities infantiles que se iba a dar en ese momento. Camarógrafos, iluminadores y sobre todo los niños. Pero lo que nunca se imaginaron es que en ese lugar también estaba otra presencia. Algo que no era un niño, algo que era del más allá. Hemos recibido una llamada y sobre todo una invitación. Se estaba llevando a cabo un proyecto televisivo, pero no podían grabar, no podían seguir adelante. El motivo y la razón, había un ente. Así es que decidimos ir al lugar a investigar. Esta productora es Rocío Campo, una de las productoras más serias de la televisión mexicana. Ella comenta: toda la gente que vivía a su alrededor dentro de la producción había visto un fantasma y estaban viviendo una cantidad de fenómenos paranormales. Cuando entran a su oficina y le comentan lo que estaba pasando, ella obviamente lo toma como burla. Los despide con toda la educación del mundo, se retiran de la oficina y en ese momento se va la luz. Ella abre el cajón, saca una lámpara y al prenderla tenía frente a ella al fantasma que habitaba la misma casa. Eso provocó que nos hablaran inmediatamente y llegando, lo primero que hice fue recoger su testimonio. Está editando, alcanza a ver a alguien que pasa y luego no sé, cuando se voltea ya no lo ve, pero alcanza a ver justo cuando se asoma y luego además nos han dado como flashazos, ¿no? O sea, estamos dentro de ciertas áreas y la gente recibe como flashazos de campo. Un técnico va al baño rápido, cruza por una puerta muy grande, pues de cristal, va al baño 2 minutos y cuando regresa esa puerta estaba cerrada ya. Por fortuna este muchacho cruzó y alcanzó a caerse del otro lado, porque si no le hubiera caído el vidrio como guillotina. O sea, ya hay una agresión. Sí, sentimos que ya hay ese tipo como de... Así que nos dirigimos al lugar, a conocer todo lo que estaba pasando en este ambiente televisivo. Todo era de lujo, sin embargo, la casa sobrepasaba la lógica, la coherencia. Había cierto parecido con lo que era el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Ahora bien, cuando vamos a la alberca, según el testimonio que ella nos había dado, decía que de repente la puerta se abría y se cerraba sola, pero también mencionaba que la alberca se notaba como si alguien estuviera nadando cuando no había absolutamente nadie, pero el agua de la alberca podía verse claramente como si alguien estuviera en ese momento nadando dentro de ella misma.
Este fue un testimonio que en primera llamó mucho mi atención. Es como una preocupación porque se está creando un ambiente un poco pues, difícil de trabajo, sobre todo porque pues, habría que trabajar en total tranquilidad y no existe, o sea, la gente está asustada y sí sentimos cosas extrañas, a gente de digitalización, a editores totalmente indistintos. Isaías Gómez, director de contenidos, que no tuvo nada que ver un testimonio con el otro, ya que estos los tomé en lugares diferentes. No había forma que pudieran llegar o haberse puesto de acuerdo. Casi toda la noche estuve sintiendo y viendo. Algo que ya me acostumbré. Y en la mañana, ya como a las 9:30, Carolina pasó a la sala a verme y me dice, oye, ¿no vas a desayunar? Le digo, sí, ahorita te alcanzo. Cerré el proyecto y en lo que cerré el proyecto le volví a decir, ya no lo veía, pero le dije, bueno, ¿me vas a decir quién eres? ¿O no? Y en ese momento salió un flachazo doble hacia sus ojos. Enfrente de los monitores no hay nada. Él estaba como de 3 cuartos hacia mí. Pero no le veía la cara, nada más era como del hombro. Ese testimonio fue muy importante, porque al parecer había visto al fantasma. Ya empezó a crear más duda en mí. Sin embargo, Mauricio Rodríguez nos dio un testimonio verdaderamente extraordinario, porque Mauricio había tenido al ente frente a él. Estamos los dos, vemos al señor de blanco y le decimos como si fuera cualquiera de nuestros compañeros, hola, buenas noches, y no nos contestó nada. Entonces de repente volvemos a voltear y ya no había nada. Después el último testimonio nos habla de una pequeña, porque el proyecto era infantil, que había sido regañada también por este fantasma. Y se graba ahí en el equipo una voz que decía, ¿estarás contenta con lo que hiciste? Marisa se subió al auditorio, abrió la puerta y había un muñequito de peluche que ellos trajeron, y lo tenían sobre la cama. Y ese muñequito se movió, pero escuchó una voz que le dijo, una voz de hombre que le dijo, has de estar contenta con lo que lograste. Al término de recoger todos los testimonios, que para mí fueron muy importantes, regresé con Rocío Campo. Quería que me diera sus impresiones y sobre todo el punto de vista sobre su gente. Ella les tendría la confianza suficiente para evitar que pudieran estar mintiendo sobre sus testimonios. Yo quiero también sentar algo, o sea, que finalmente somos un grupo de profesionistas, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que nos esté pasando algo a cada uno de nosotros sí implica que sí debe haber algo, ¿no? Finalmente hemos trabajado juntos durante más de 15 años, ¿no? Muchos de nosotros desde hace mucho tiempo, y no solo en ocasiones diferentes, sino en ciudades diferentes y en pueblos diferentes, y sinceramente nunca hemos tenido bien hace que pueda ser mucho más fidedigno todo lo que se está pasando acá. O sea, no es una cuestión periodística, ni queremos hacer promoción, ni nada por el estilo. De verdad estamos asustados. Y vaya que estaban asustados. Definitivamente lo que se estaba viviendo ahí era algo que no era de este mundo. Vamos directo a la investigación. Hemos llegado al lugar, todos perfectamente preparados y sobre todo identificados. ¿Cuál es el motivo de esto? Si yo grabo, checo, algo que traiga por lógica nuestros logos, pues, obviamente somos nosotros mismos. Primera sorpresa, era una casa enorme, una casa que tenía cine, tenía billar, era una casa de super lujo. Y en ese momento pido que por favor me informaran de quién había sido esa casa. Mando a mi equipo a la hemeroteca. Después seguimos aquí en la alberca, la famosa alberca donde decían que se veía una persona que estaba nadando. Empezamos a tomar pequeñas muestras del agua, revisar los filtros. Encontramos una bodega, esta la destapamos y entramos al lugar para poder investigar más y sobre todo revisar si había alguna explicación lógica del por qué se veía este fenómeno. Cuando estuvimos ya en el cine, empecé con un rayo a revisar toda la zona y empecé a encontrar estos signos que no sabíamos en ese momento qué era lo que significaban o quién los había puesto ahí. Son estos que ustedes están viendo en pantalla. No sabíamos exactamente esto. Por ejemplo, aquí parecía un anciano viendo de perfil y se le veía la barba muy larga. Así es que empezamos a buscar y pedí que se investigara
si estos signos podían ser algo específico o correspondían a algún tipo de secta. Los niños que estaban viviendo este proyecto televisivo estaban sumamente sorprendidos. Ellos nunca les había tocado vivir algo paranormal hasta ese momento. Todos los aparatos que llevamos, todos nos daban lecturas de que había un fantasma dentro de esta casa. A este momento ya recibimos la primera sorpresa. La casa pertenecía al expresidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Esta persona es muy significativa en la historia de México. La investigación continuó por varios días. Todos los aparatos fueron revisados, fueron medidos, grabaciones, psicofonías, checando zonas, y después de casi 2 semanas de investigación, ahora sí empezamos a tener resultados. Ejemplo, este signo. Es un cuerno italiano. Después la alberca, cuando tomamos los análisis correspondientes, los llevamos a la Universidad Nacional Autónoma de México a analizarse. Estos son los reportes. Quiere decir que el techo de la alberca estaba demasiado sucio. A la hora de que empezaron a entrar y a salir las personas de producción, esa suciedad o óxido caía a la alberca, haciendo un efecto como si estuvieran nadando, haciendo una pequeña combinación de químicos con el agua. Ya teníamos, ahora sí, los primeros resultados y la primera lógica de lo que muchos consideraban una ilógica dentro de lo que sería la alberca. Aquí pueden ver la estructura, este es el agua, lo limpiamos y quedó completamente limpio. Ese fenómeno había terminado. Ahora bien, viene la otra parte. ¿Qué es lo que habían visto ellos? Y para poder saber qué tipo de ente era, teníamos que realizar los retratos hablados. Con esto yo podía saber qué tipo de época pertenecía o cómo estaba vestido. Aquí pueden ver los primeros retratos hablados del famoso fantasma que deambulaba entre las paredes de esta casa. Así se veía, así caminaba. Sin embargo, muchos lo llegaron a ver con lentes. Y esto me llamó mucho más la atención. Así es que después de tener el retrato hablado, empecé a llamar a los testigos para que ellos me dijeran si entre una fotografía que yo había conseguido y de los cuales había una sola persona que había vivido ahí en esa casa, que pertenecía al hijo del expresidente Díaz Ordaz. Así es que empecemos a ver si esta gente reconoce lo que han venido viendo dentro de esta famosa casa. ¿Identificar a la persona que viste entre todas ellas? El de blanco, puede ser. Así es, estamos hablando del mismo personaje. Y te digo que fue la siguiente noche a la que te dije ahorita, porque pasó una sombra con lentes. En el área donde estamos, o sea, en el área de control, estamos mucha gente, pero hay un olor extraño, en realidad, un olor como que tiene como ácido, fuerte, penetrante. Yo cuando lo que vi, sentí de cuenta una persona que traía como una camisola así, pero no pude ver cara ni pude ver otra cosa, ¿no? Porque ya el miedo no me lo permitió. También de reojo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, ya te había dicho que era como una camisola como clara. Yo lo sentí como caqui, Esta es la persona que dicen se estaba apareciendo. ¿Sabías que Gustavo Díaz Ordaz, como figura autoritaria, dio origen a protestas especialmente en el conflicto estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco? Si conoces un lugar donde existan fenómenos paranormales, contáctanos a nuestro WhatsApp. ¿Sabías que en programas de televisión y películas se han visto fantasmas y cosas raras? Una de estas recopilaciones es el Circo de Chaplin, donde aparentemente se ve a una señora hablando por celular.
Se dice que después de la historia empieza la leyenda. Gran cantidad de cantantes gruperos que han hecho época murieron trágicamente. Muchos dejaron huella, otros dejaron un baño de lágrimas y de sangre. Sin embargo, detrás de cada uno de ellos existe una historia, existe familia, existe todo el sueño que tuvieron para poder llegar a donde se les cortó, a la muerte. Sin embargo, es importante recordar que dice la gente que en un concierto siempre se veía antes de la sombra de la muerte. Se veía o se oía psicofonías que predecían su muerte. Sergio Gómez, por ejemplo, una de las personas que murió muy trágicamente y que después de ser secuestrado fue encontrado totalmente destrozado. Ahí, donde se encuentra su tumba, se dice que se aparece, que todavía en ese mismo lugar quedó absolutamente toda su presencia. Las personas que pasan por este sitio dicen haberlo visto, pero verlo llorando. Aún así, su familia asegura que sigue teniendo comunicación con él. En ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de mundo, abrázame fuerte. Valentín Elizalde es otro caso. Una de las personas que muere de la forma más trágica. Leyendas e historias hay muchas referente a su muerte, pero la realidad no la podemos negar. Hay mucha investigación sobre este caso. Se dice que después de muerto se aparece en ciertos pueblos y le ofrece pan a los niños o en su momento les ofrece dinero para que ellos puedan comer. Y la realidad es que él vivió una etapa de infancia bastante crítica y no es raro que pueda su presencia manifestarse para llevar a cabo esto. He aquí la investigación que realizamos del fantasma de Valentín Elizalde. Estoy seguro que esta investigación te ha dejado verdaderamente sorprendido. Pero todavía falta más, esto no ha terminado. La investigación nos llevó poco a poco a descubrir que esta casa era del expresidente Díaz Ordaz. Sí, efectivamente, el que está marcado en la historia como uno de los que manejó el movimiento estudiantil de 1968. Como te das cuenta, hemos empezado a ligar la historia, pero esto todavía falta lo más sorprendente. Ya tenemos el nombre del espíritu que estaba dentro de la casa. ¿Quieres saber quién es? Vamos a verlo. Este es el personaje. Esta es la persona que se estaba apareciendo. Ya teníamos la seguridad a quién estábamos cazando. Ahora bien, había que realizar una hipnosis para echar a la gente al momento justo en donde lo habían visto. Y así empezar a esclarecer al fantasma de Código Fama. Sí. Quiero que te pares de donde estás y voltees a verlo. ¿Ya te paraste? ¿Ya te paraste? Sí. Quiero que lo veas. ¿Es Lalo? ¿Es Lalo? No. ¿Quién es? ¿Es hombre o mujer? Recuerda que no te puedes alterar. ¿Qué es? Hombre. Pregúntale. Quiero oír que le preguntes que si él sabe si está muerto. Pregúntale, quiero oír que le preguntes. Pregúntale. ¿Tienes miedo? Sí. Ok, tu miedo lo vas a dejar afuera. Pregúntale ahora si sabe que está muerto. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No. ¿Te dijo que no? Ajá. ¿En dónde estás? ¿Qué te dijo? Agua. ¿Ves agua? Ajá. Pregúntale si murió ahí en el agua. ¿Moriste en el agua?
¿Qué te dijo? No me contesta. ¿Cómo es? Su silueta. Ujú. ¿Cómo es una silueta? Sí. Ujú. ¿Qué más? Ya es muy grande. Sí. Unos 70. ¿Qué hace aquí? Pregúntale. ¿Qué haces aquí? ¿Te respondió? Aquí vivo. Vas a escuchar hasta 3 y vas a escuchar también una palmada. Momento en que despertarás tranquilo. 1, 2, 3. ¿Sabías que la hipnosis genera un estado agradable durante el cual quedan en suspenso las dudas y los temores? Al despertarlo él no recordaba nada, la intención era muy clara, evitar una confusión dentro de sus pensamientos. Pero ya teníamos más información. Sin embargo, la clave me la iba a dar la siguiente hipnosis. La persona que lo había visto de frente y que podía decirme quién era. Y antes de eso, llevé a esta persona a que revisara la fotografía y me dijera si ahora ya lo podía recordar. Y efectivamente, sin temor a equivocarse, señaló quién era el ente que estaba dentro de la casa. Después de dormirlo, empezamos a meternos poco a poco entre su mente, a deambular y a buscar el momento justo en donde había visto a esta entidad. Yo ya tenía el nombre, yo ya sabía que era Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente, persona que se había suicidado dentro de esa casa y que la historia lo había ocultado. Sorpresas nos llevamos. Aquí la hipnosis que se llevó a cabo. ¿Qué hubo de extraño ese día, esa noche? Ajá. ¿Encontraste a alguien en ese pasillo? ¿Hay algo? Sí. ¿Quién? ¿Cómo es? ¿Grande? ¿La puedes ver? ¿La tienes enfrente? ¿Está ahí? A ver, revisa. Pregúntale, ¿tú trabajas aquí? Pregúntale. ¿Tú trabajas aquí? ¿Qué te dijo? Pregúntale qué hace ahí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué? Pregúntale desde cuándo vive ahí. ¿Desde cuándo estás acá? ¿Qué te dijo? De siempre. Pregúntale que si te puede decir su nombre. Pregúntale. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Dile, pregúntale textualmente, Alfredo, ¿tú sabes que estás muerto? Pregúntale. Alfredo, ¿tú sabes que estás muerto? Te respondió. No. Está triste. ¿Está triste él? ¿Lo ves triste? ¿Qué? ¿Por qué? Pregúntale por qué está triste. ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Dile que si su tristeza es por alguien de familiar. ¿Por su mamá? ¿Por qué está triste? Dile que a dónde tiene que ir.
te dice? Dile que si él quiere irse ya de aquí, de esta casa. ¿Te quieres ir? Dile que si ella quiere descansar en paz. ¿Salir a dónde? Pregúntale que a dónde se quiere salir. ¿A dónde? Dile que si le abres la puerta, ¿él se puede ir? Pregúntale. Si te abro, te puedes salir. ¿Qué te digo? ¿Está qué? Dile que espera o a quién espera. ¿Qué te dijo? Dile que si hacemos que trate de localizar a su mamá, podrá descansar en paz. ¿Qué te digo? ¿Que sí? ¿Cómo? Sí, llora. Sí. Soy yo. Ok. 1, 2, 3. Póngalo. Ha dado el nombre. Ahora ya corroboramos. Es Alfredo Díaz Ordaz. Y ahora sabemos por qué murió. Depresión. Él vivía con Thalía cuando Thalía tenía 16 años. Era su esposo, una parte oculta dentro de la historia musical. Al dejarlo Thalía, él cayó en depresión y se suicidó. Se suicida dentro del cine. Y ahora sabíamos que esos signos los había hecho con la intención de hacer que regresara Thalía con él, que regresara el amor de su vida. Sin embargo, Thalía tenía 16 y donde tenemos registros, él tenía 57 años. Posteriormente, nos damos cuenta que la casa estuvo prácticamente en abandono. Cuando llega esta producción, movieron todos los objetos, creando así que el fantasma y la activación del ente se empezara a realizar, creando así que se activara el fenómeno, ya que se encontraba a la hora de su muerte un retrato de su señora madre, el cual lo estaba viendo en el momento en que murió. Lo que tuvimos que hacer en este caso fue regresar las cosas para que todo estuviera exactamente igual como cuando él murió y hacerle entender dentro de la hipnosis que había fallecido, con la intención de que él tomara conciencia dentro de la muerte y se pudiera ir. Al término de que pasó mucho tiempo y que no se volvieron a dar fenómenos dentro de la casa, decidimos, como un punto de fe, realizar una misa póstuma a nombre de esta producción a la memoria de los Díaz Ordaz. Hola, yo soy Gloria Torres y les voy a contar mi experiencia enigmática. Pues esta historia empieza así. Tenía 9 años aproximadamente y en ese entonces no tenía mucho de cambiarme a la que hoy, o sea, en la casa en la que sigo viviendo actualmente. Y teníamos solamente una recámara en la cual dormíamos mis 2 hermanos mayores y yo. Ellos dormían en una litera y yo en una cama individual. Una noche, mientras todos dormían y yo también, de repente despierto y de la nada veo al fondo, en la orilla, justo donde estaba la litera donde dormían mis hermanos, una sombra, una silueta. Estaba una ventana abierta, semiabierta, y entraba la luz de la noche, la luz de la luna. Entonces, donde volteo, veo una silueta y no quise prestar mucha atención porque inmediatamente pues me dio miedo. Vuelvo a voltear porque me gana la curiosidad y veo que la luz pega en la mitad del cuerpo
de una niña de una estatura bajita, de unos 5 o 6 años. Traía puesto, lo recuerdo perfectamente, un vestido como de bolitas y me estaba mirando fijamente. Por lo cual mi reacción fue agarrar el cobertor y taparme por completo. Empecé a gritar del miedo a mis hermanos que estaban pues a un lado de mí prácticamente y los dos parecían estar, no sé, o sea, en un sueño tan profundo que no podían escucharme. Entonces, después yo seguí tapada y empiezo a rezar. Me acuerdo que en ese entonces iba a ser mi primera comunión y me sabía muchas oraciones, pues en el momento no podía recordar ni una sola. Estaba tan asustada, nadie me escuchaba estando tan cerca, parecía que la única que debía de presenciar esto era yo. Entonces, llena de miedo, intento rezar y a la mitad de una oración se me olvidaba y volví a empezar y empecé a ponerme muy nerviosa. Llega un punto en el que me quedo tranquila, no pienso en nada y siento como una energía desde la punta de los pies, recorriendo como si fuese un escáner de una copiadora o algo así, todo mi cuerpo, hasta la punta de mi cabeza. Y me sentí pues peor y empecé a gritar. Les juro que gritaba con todas mis fuerzas y nadie me escuchaba. Era algo increíble, o sea, no podía creer por qué mis hermanos estando justo a un lado no podían escucharme y estaba desesperada. Entonces vuelvo a taparme y yo ya estaba sudando porque tenía demasiada calor. Entonces lo más tenebroso de esta historia es que justo cuando me animo a voltear, quitarme el cobertor para voltear y hablarle a mis hermanos nuevamente, la niña estaba mirándome así. Yo volteo y ella estaba así aquí. Pues volteó y la niña estaba así mirándome de cerquita y casi me da un infarto. Fue lo peor que me pudo haber pasado. Y sentía que no me podía mover. Estaba inmóvil, no me podía mover, no me salía la voz. Cuando la vi fue como que me quedé petrificada y no sé de dónde agarré fuerzas. No sé de dónde, les juro, pero grité con todo que llegaron mis papás corriendo a la habitación que estaba pasando, y mis hermanos todavía no se habían despierto. Llegan mis papás y me dicen, ¿por qué no, si la escuchan que está gritando, por qué no se levantan? Y ellos de que nunca gritó, o sea, no la escuchamos jamás, nada, o sea, ¿qué está pasando? Para entonces yo tenía los labios morados, la cara ahí toda pálida, sudando y llorando porque había visto a una niña en mi cuarto que pude haber pensado que se subió en mí y me estuvo pues molestando. Y fue una historia que hasta la fecha mis papás no pueden creer y mis hermanos dicen que fue imaginación mía, pero lo que yo sentí fue 100% real. Si conoces un lugar donde existan fenómenos paranormales, contáctanos a nuestro WhatsApp. Se dice que después de la historia empieza la leyenda. Gran cantidad de cantantes gruperos que han hecho época murieron trágicamente. Muchos dejaron huella, otros dejaron un baño de lágrimas y de sangre. Sin embargo, detrás de cada uno de ellos existe una historia, existe familia, existe todo el sueño que tuvieron para poder llegar a donde se les cortó, a la muerte. Sin embargo, es importante recordar que dice la gente que en un concierto siempre se veía antes de la sombra de la muerte. Se veía o se oía psicofonías que predecían su muerte. Sergio Gómez, por ejemplo, una de las personas que murió muy trágicamente y que después de ser secuestrado fue encontrado totalmente destrozado. Ahí, donde se encuentra su tumba, se dice que se aparece, que todavía en ese mismo lugar quedó absolutamente toda su presencia. Las personas que pasan por este sitio dicen haberlo visto, pero verlo llorando.
Aún así, su familia asegura que sigue teniendo comunicación con él. Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de mundo, abrázame fuerte. Valentín Elizalde es otro caso. Una de las personas que muere de la forma más trágica. Leyendas e historias hay muchas referente a su muerte, pero la realidad no la podemos negar. Hay mucha investigación sobre este caso. Se dice que después de muerto, se aparece en ciertos pueblos y le ofrece pan a los niños o en su momento les ofrece dinero para que ellos puedan comer. Y la realidad es que él vivió una etapa de infancia bastante crítica y no es raro que pueda su presencia manifestarse para llevar a cabo esto. He aquí la investigación que realizamos del fantasma de Valentín Elizalde. Hola amigos, estamos haciendo un reportaje para saber si alguna vez en su vida han tenido una experiencia enigmática. Ah, La Llorona. No la he visto, pero me han platicado. ¿La has escuchado? ¿Alguien cercano a ti que la haya escuchado, la haya visto? Sí, en el río se escucha, pero sí que se escuchan los ahuyentos supuestamente de La Llorona. ¿Alguien muy cercano a ti la ha escuchado, la ha visto, algún familiar? Dicen que cuando se escucha, hasta los animalitos, los perros, se esconden del ese ahuyento. Y que cuando está cerca, se escucha cerca, supuestamente está lejos, y cuando está lejos se escucha que está cerca. Muy interesante, pues ojalá y no te toque, y si sí, pues ahí no la saludas. Sí, fíjate que perdí a mi padre a los 6 años, a mis 6 años. Y antes de que él se muriera, sería como una señal que yo veía gente muerta. Y hazte cuenta que yo me dormía en el piso con yo soy de Oaxaca y ahí dormimos en petate. Ajá, y hazte cuenta que en las noches ni dormía nomás porque con tal de no seguir viendo a eso. Y me acostaba boca arriba. Y entonces al voltearme así, veía yo un viejito que me sonreía. Y ya mejor me volteaba del otro lado, pero ahí miraba yo a la gente muerta. Falleció mi padre y de ahí ya no volví a ver eso, pero sí lo viví, muy... sí, sí. ¿Y después de que falleció tu papá ya no los viste o seguiste viendo a la gente muerta? No, ya no, pero sí me quedé con ese miedo. Sí, yo tenía 5 años. Ajá, y... Entonces, ¿crees tú que eso haya sido una señal, una advertencia o te estaban avisando lo que iba a pasar? No, una señal, sí. ¿Cómo no? Imagínate que voltees y de repente veas ahí un viejito que en tu vida habías visto, pues sí da miedo. Oye, no, pues muchas gracias. Hola amigo, estamos haciendo un reportaje para saber si alguna vez has tenido alguna experiencia enigmática, algo paranormal que te haya pasado a ti, algún familiar. Cuéntanos. A mí, de niño, en mi cuarto tiene la fama de que se aparece un niño. Yo ya lo he llegado a ver y todo, pero pues a mí no me da miedo ese tipo de cosas. Es como que algo X. O sea, me da curiosidad como saber qué es. Más. O sea, hay algo más, pues no es tanto como que el miedo. ¿Y lo has visto? ¿Has sentido la presencia así como tal? ¿Qué sientes cuando ha estado cerca de ti? Pues curiosidad, o sea, me da curiosidad como llegar a verlo y preguntarle pues, qué hay después de. Incluso mi esposa también lo ha llegado a escuchar, no lo ha llegado a ver, pero sí lo ha llegado a escuchar. Órale, ¿le han puesto alguna velita? Porque yo he escuchado que dicen que les pones una luz para que tal vez encuentren el camino, no sé. Bueno, mi mamá, al ser muy religiosa, ella dice que no puede haber niños fantasmas porque todos los niños van al cielo, que no es un fantasma. Entonces, ¿tú qué crees que sea? No sé, la verdad me da igual, o sea, a mí me da curiosidad para... O sea, si escucho un ruido o algo, me gusta ir a correr a ver qué es. No me corro por el miedo, a mí me da igual eso. ¿Y te hacen maldades? Porque dicen que los fantasmas hacen travesuras, No me ha pasado nada. Qué interesante, la verdad. Amigo, ¿y qué tipo de sonidos son los que has escuchado que hace el niño cuando...? Pasos arriba del techo, abrir las puertas, abrir las llaves del lavabo. ¿Y alguna vez le has hablado, le has preguntado? Sí. Ahorita que mi esposa está con mis suegros, el día
de ayer incluso escuché que me tocaron la puerta cuando estaba bañándome. Y yo hablé, a ver, toca otra vez pues para ver si es cierto, a lo mejor es mi imaginación. Pero pues no, ya no escuché nada. Ay, qué miedo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Omar Alonso. Muchas gracias, Omar. Después de haber escuchado todo esto que mencionaba la persona, que omito en este momento su nombre por cuestiones que así me lo pidió, yo le pregunté, ¿pasó algún accidente? ¿Hubo algo que suscitara alrededor de tu casa? Porque esas voces que se metieron a tu teléfono no son normales. Ella dijo que no, la madre de la muchacha dijo que no, sin embargo la abuelita dijo sí. En la parte de atrás de la casa hubo un homicidio hace muchos años, donde mataron a toda una familia. Por lo mismo, decidí ir a ver el lugar. Cuando llego, lo primero que me encuentro es una casa sola, una casa abandonada, una casa que decían que correspondía al homicidio. Estamos platicando muy tranquilamente y entra esto que están escuchando. Entonces yo me asusté muchísimo y le colgué. Entonces me fui a la sala, porque en la sala estaba la grabadora, está el teléfono, todo volumen. Entonces voy y le pico a todo para desconectar, para que no se escuchara, mejor lo desconecté. Borraron los ingenieros, yo me voy de viaje, regreso, bueno, más bien hablo de allá y está la misma grabación. Entonces ya lo quité, mejor lo guardé. Teniendo ya toda esta información, lo que nos quedaba ahora es tratar de buscar un poquito más. Hay que recordar que estos son psicofonías. Así es que el día de hoy voy a meter al estudio para que podamos tratar de descifrar y desencarnar esas voces del más allá. Dice no. Sálgase de mi casa. Terminó con sus papás. Parece hubo unos problemas. Mucha gente dice que en la noche se escuchan cosas y demás. Sí, hay muchos comentarios, dicen que su hermana está estudiando en el extranjero, que no quiere saber nada y pues que él está encerrado. Sin embargo, ahorita pongo a ustedes la psicofonía completa, tal cual lo que dice. Así es como los mataron. Ahí dice el nombre del asesino, Charlie. Sin embargo, se dio como testimonio anterior que la persona que había matado a esta familia era el hijo mayor, que se llamaba Lauro Ángel, inocente, y lo habían inculpado en un asesinato que no cometió. Ahora la policía ya tiene el nombre y la investigación correcta. Lo que puedo decirles es que el asesino, el verdadero asesino, ya está en la cárcel. Si conoces un lugar donde existan fenómenos paranormales, contáctanos a nuestro WhatsApp. Se dice que después de la historia empieza la leyenda. Gran cantidad de cantantes gruperos que han hecho época murieron trágicamente. Muchos dejaron huella, otros dejaron un baño de lágrimas y de sangre. Sin embargo, detrás de cada uno de ellos existe una historia
existe familia, existe todo el sueño que tuvieron para poder llegar a donde se les cortó, a la muerte. Sin embargo, es importante recordar que dice la gente que en un concierto siempre se veía antes de la sombra de la muerte. Se veía o se oía psicofonías que predecían su muerte. Sergio Gómez, por ejemplo, una de las personas que murió muy trágicamente y que después de ser secuestrado fue encontrado totalmente destrozado. Ahí, donde se encuentra su tumba, se dice que se aparece, que todavía en ese mismo lugar quedó absolutamente toda su presencia. Las personas que pasan por este sitio dicen haberlo visto, pero verlo llorando. Aún así, su familia asegura que sigue teniendo comunicación con él. Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de mundo, abrázame fuerte. Valentín Elizalde es otro caso. Una de las personas que muere de la forma más trágica. Leyendas e historias hay muchas referente a su muerte, pero la realidad no la podemos negar. Hay mucha investigación sobre este caso. Se dice que después de muerto se aparece en ciertos pueblos y le ofrece pan a los niños o en su momento les ofrece dinero para que ellos puedan comer. Y la realidad es que él vivió una etapa de infancia bastante crítica y no es raro que pueda su presencia manifestarse para llevar a cabo esto. He aquí la investigación que realizamos del fantasma de Valentín Elizalde. Bueno, como te diste cuenta, todo un personaje, Alfredo Díaz Ordaz, el cual queda atrapado en ese lugar, en esa famosa Casa del Pedregal de San Ángel, que pertenecía al expresidente de la República. Hay cosas que definitivamente nos dejan sorprendidos. Y recuerda, si tienes un caso o quieres escribirme, aquí están mis redes sociales, así como el teléfono. Y si eres un investigador y quieres presentar tu trabajo, Entre Sombras, Investigación Paranormal, te da un espacio. Mándanos tu material, comunícate a este teléfono o simplemente escríbenos a este correo. Si esto te dejó impactado, espera la siguiente semana, porque lo que verás jamás podrás olvidar.